La mañana amaneció con un aire extraño en la promesa. Era como si todos presintieran que algo estaba a punto de ocurrir, un giro silencioso capaz de romper el delicado equilibrio que cada uno se esforzaba por mantener. María Fernández caminaba con paso decidido por el pasillo principal, aunque el corazón le latía tan rápido que temía que cualquiera pudiera escucharlo. No sabía si lo que estaba a punto de hacer era un acto de valentía o de desesperación. Tal vez era las dos cosas a la vez. Durante demasiados días había guardado para sí misma sentimientos que amenazaban con desbordarla. El amor que sentía por Samuel era una llama que se negaba a extinguirse, aunque todo en su historia se hubiera empeñado en convertirlo en imposible. Mientras se acercaba a la estancia donde sabía que él estaría revisando algunos documentos, repasó mentalmente cada palabra que pensaba decir. Y aún así, sabía que en cuanto lo mirara a los ojos, todo aquel guión se desvanecería. Porque cuando se trata de emociones verdaderas, no existe un lenguaje que pueda domesticarlas. En cuanto atravesó el umbral, sus miradas se encontraron. Samuel alzó la vista con una mezcla de sorpresa y un recelo que a María le dolió más de lo que hubiera querido admitir. Durante un segundo, nadie habló. Era ese silencio tenso que precede a todas las confesiones que importan. Samuel dejó el papel sobre la mesa y se incorporó despacio, como si cada gesto requiriera una prudencia extrema. Durante un instante, pensó que María vendría a reprocharle su distancia, ese modo suyo de refugiarse en la culpa cuando lo que sentía amenazaba con desbordar cualquier argumento. Pero no era reproche lo que vio en su rostro. Era una determinación tan pura que le hizo bajar la mirada. María respiró hondo. Sabía que si no hablaba ahora, no volvería a reunir el valor para hacerlo. Samuel, dijo con voz firme, aunque un leve temblor la traicionó. He pasado demasiado tiempo creyendo que si fingía que no sentía nada, todo sería más fácil. Pero no puedo más. Él alzó de nuevo la vista. Sus ojos oscuros, que tantas veces la habían mirado con una ternura contenida, parecían incapaces de sostener su sinceridad. Lo que siento por ti no va a desaparecer. He intentado negarlo. He intentado convencerme de que sería mejor callarlo. Pero me estoy haciendo daño. Y te lo estoy haciendo a ti. Samuel dio un paso hacia ella, pero se detuvo a medio camino. En su pecho, un torbellino de emociones pugnaba por imponerse. La voz de su pasado seguía hablándole en un susurro culpable, recordándole que él había hecho votos que, aunque ya no tuvieran validez canónica, seguían pesando en su conciencia. Durante mucho tiempo se había aferrado a esa idea como a un salvavidas. Porque aceptar lo que sentía por María era aceptar también que toda su vida anterior se había construido sobre renuncias que ahora se le antojaban inútiles. María tragó saliva, no apartó la mirada. Si tú no sientes lo mismo, dímelo ahora, continuó, con un temblor que no logró reprimir. Pero no quiero seguir viviendo en esta mentira. No quiero pasar otro día fingiendo que somos solo dos personas que se respetan. Justo entonces, Samuel alzó la mano, como si necesitara un gesto para sostener sus propias palabras. No digas eso, murmuró con un hilo de voz. No es una mentira, nunca lo ha sido. María sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. Entonces, ¿qué es?, preguntó con un susurro que contenía toda su vulnerabilidad. ¿Qué somos? Samuel bajó la mirada, luchando contra la culpa que lo había acompañado desde que decidió dejar los hábitos. Durante años, había creído que su vocación era un destino irrevocable. Que su vida solo podía encontrar sentido en el sacrificio. Pero cuando conoció a María, todas esas certezas se derrumbaron con una rapidez que todavía lo aturdía. Ella aguardaba, inmóvil, sin atreverse a respirar. Cada segundo que él tardaba en responder era un puñal que se le clavaba en el pecho. Finalmente, Samuel levantó la vista, y en su mirada había una tristeza tan profunda que María comprendió que, fuera cual fuera su respuesta, nada volvería a ser igual. No sé lo que somos, admitió con una sinceridad que le arrancó un suspiro. Solo sé que desde que te conocí, todo cambió, que cada vez que intento alejarme, termino buscándote, que cuando creo que he conseguido apagar lo que siento, basta con verte para comprender que me engaño. María sintió que las piernas le flaqueaban. Apoyó la mano en el respaldo de una silla cercana para no venirse abajo. Durante un instante, pensó que quizá aquel reconocimiento bastaría, que tal vez no necesitaban más que esa verdad compartida. Pero luego recordó todas las barreras que seguían en pie, su miedo, su culpa, las miradas ajenas. Y comprendió que no bastaba con nombrar el amor si no se estaba dispuesto a defenderlo. Entonces dime, susurró, con un temblor en la voz que no logró disimular. ¿Qué vas a hacer con todo eso que sientes? Samuel no contestó de inmediato.
Sus manos se crisparon a los costados. Durante años, se había entrenado para reprimir cualquier impulso, para convencerse de que el deseo era un enemigo que había que someter. Pero mientras miraba a María, tan frágil y tan valiente al mismo tiempo, comprendió que aquel combate no era contra ella, sino contra sí mismo. Cuando por fin habló, su voz sonó más firme de lo que esperaba. No lo sé, admitió, pero por primera vez quiero averiguarlo. Un suspiro tembloroso escapó de los labios de María. No era una promesa, pero tampoco era un rechazo. Era un inicio, el primer paso en un camino que ambos sabían lleno de obstáculos. Durante un instante, ninguno se movió. Era como si aquel silencio nuevo contuviera la posibilidad de todo. Mientras tanto, en otro extremo del palacio, Toño se aseguraba de que Manuel recibiría la invitación que había preparado con esmero. Había dedicado días enteros a planear aquel momento. El hangar, el pretexto de la pieza mecánica, la forma de presentar la idea como suya. Y aunque sabía que Enora era la verdadera autora de la mejora, se había convencido de que era justo quedarse con el mérito. Porque al fin y al cabo, él también había trabajado duro para ganarse un sitio. Mientras caminaba hacia el hangar, repasó una vez más la versión que contaría si alguien preguntaba. Pero en el fondo de su conciencia, una voz le recordaba que apropiarse del trabajo ajeno no era la forma de construir respeto. Manuel llegó unos minutos después, con el gesto entre curioso y cansado. Toño se apresuró a recibirlo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Durante un instante, el silencio se volvió incómodo. Luego, con un ademán ensayado, señaló la pieza que reposaba sobre la mesa. «Es una idea que he estado desarrollando», dijo con una voz que procuró mantener serena. Manuel se acercó con curiosidad y empezó a examinar el objeto. Mientras sus dedos recorrían la superficie pulida, Toño sintió un nudo en la garganta. No sabía si era culpa o miedo a ser descubierto. Cuando Manuel levantó la vista con una expresión de aprobación, un alivio momentáneo le recorrió el pecho. Pero aquel alivio se mezcló con la amarga certeza de que aquel reconocimiento no le pertenecía del todo. Mientras tanto, Alonso se encontraba en su despacho, repasando un pequeño paquete que había preparado con sus propias manos. Durante años, había confiado en Rómulo más de lo que se atrevía a reconocer en voz alta. Su marcha supondría un vacío que nadie podría llenar. Por eso, aquella mañana había decidido preparar un detalle que no figuraba en ningún protocolo. No era un regalo ostentoso, ni un gesto que buscara llamar la atención. Era solo una muestra de gratitud. Cuando terminó de envolverlo con un cuidado casi reverente, suspiró con un cansancio que no lograba sacudirse. Durante demasiado tiempo había creído que el agradecimiento era una debilidad. Pero esa tarde, mientras miraba el paquete entre sus manos, comprendió que el orgullo no siempre es un refugio. Mientras Alonso contemplaba el pequeño paquete que había preparado, recordó todas las veces que Rómulo había sostenido los cimientos de la promesa cuando todo amenazaba con derrumbarse. Lo había hecho sin alardes, sin exigir más reconocimiento que el que uno se gana con el trabajo callado. Durante años, Alonso había considerado que aquel orden inquebrantable era un derecho adquirido. Ahora que se preparaba para entregarle aquel detalle, se preguntaba si alguna vez le había dado las gracias con la sinceridad que merecía. Cuando se incorporó para salir del despacho, sintió un peso en el pecho que no sabía cómo nombrar. Tal vez era la nostalgia anticipada de quien se despide de un tiempo que no volverá. Mientras tanto, en la estancia contigua, María Fernández caminaba despacio hacia la puerta que la separaba del resto del mundo. El encuentro con Samuel había dejado en ella una mezcla de alivio y vértigo. Había temido que su confesión rompiera lo poco que los unía. Pero, de algún modo, la honestidad había tejido un lazo nuevo, más frágil y más verdadero que cualquier fingimiento. Cuando apoyó la mano en el marco de la puerta, se permitió cerrar los ojos un instante. Recordó la manera en que él la había mirado, con un respeto que ninguna palabra podría definir. Y en ese recuerdo encontró el valor para creer que quizá todavía quedaba un lugar donde el amor no fuera una condena. Samuel permanecía en la misma posición en que ella lo había dejado. Sus manos colgaban a los costados, inertes, como si todo el cuerpo estuviera ocupado en sostener la turbulencia que se desataba en su interior. Durante años, había aprendido a acallar cualquier impulso. Había convencido a su mente de que el deseo era un enemigo que debía mantenerse a raya. Pero ahora, cuando la puerta se cerraba tras María, comprendía que la verdadera amenaza no era amar, sino seguir huyendo de lo que sentía. Un estremecimiento le recorrió la espalda. Por primera vez, pensó que quizá no era demasiado tarde para elegir otra vida.
Mientras tanto, en el hangar, Toño paseaba con manos entrelazadas a la espalda mientras Manuel inspeccionaba la pieza que había presentado como suya. Cada pregunta que Manuel formulaba era un recordatorio de que aquella mentira no era tan consistente como había querido creer. En un momento, Manuel alzó la vista con curiosidad. ¿Y se te ocurrió a ti solo?, preguntó con un tono neutro que a Toño le costó descifrar. Durante un instante, su garganta se cerró. Bastaría un segundo de vacilación para que todo se viniera abajo. Pero el miedo a perder aquella oportunidad pudo más que la vergüenza. Asintió despacio, procurando no sostener la mirada demasiado tiempo. Mientras Manuel retomaba la inspección, Toño se preguntó si el éxito obtenido así sería capaz de llenar el vacío que lo perseguía. En la galería que conducía a la cocina, Vera observaba el ir y venir de los criados con un gesto de inquietud contenida. La tensión que impregnaba la promesa era tan densa que parecía un velo difícil de apartar. Lo de María y Samuel era un secreto a voces, aunque pocos se atrevían a nombrarlo sin bajar la voz. Y sin embargo, aquella tarde, Vera presentía que todo estaba a punto de hacerse visible. Durante demasiado tiempo, el palacio había sobrevivido a base de silencios. Pero un día, todos los silencios encuentran un modo de romperse. Mientras tanto, en casa de los duques de Carril, Lope se enfrentaba a uno de los momentos más tensos desde que inició su misión. El noble, un hombre de ojos pequeños y mirada escrutadora, lo examinaba como si pudiera descifrar cada pensamiento con solo mirarlo. Lope intentaba mantener la compostura mientras respondía preguntas que parecían inofensivas, pero que, hiladas con cuidado, tejían una trampa de la que sería difícil escapar. ¿Dices que conoces bien la maquinaria de las cocinas?, preguntó el duque, con un interés que no engañaba a nadie. Lope asintió, procurando que su voz sonara firme. He trabajado en varias casas antes de venir aquí. El noble entrecerró los ojos. ¿Y por qué dejaste tu último empleo? Lope tragó saliva. Era la pregunta que temía. Porque no había una versión que no levantara sospechas. Optó por la verdad a medias. El puesto se terminó. Ya no me necesitaban. El silencio que siguió a esa frase fue tan pesado que le pareció que el aire se espesaba. Por un segundo, pensó que todo estaba perdido. Mientras tanto, Alonso caminaba hacia la estancia donde sabía que encontraría a Rómulo. Llevaba el pequeño paquete entre las manos, con un cuidado que sorprendía en un hombre acostumbrado a delegar los detalles. Cuando cruzó el umbral, Rómulo se incorporó con la naturalidad de quien lleva toda la vida anticipando cada movimiento de su patrón. «Señor», murmuró con respeto. Alonso no contestó de inmediato. Durante un segundo, solo lo miró en silencio, como si aquella contemplación fuera una despedida. Finalmente, tendió el paquete con un gesto torpe. «Quería que tuvieras esto». Rómulo lo tomó con una sorpresa contenida. Sus dedos rozaron los de Alonso, y en ese contacto breve hubo más gratitud que en cualquier discurso. Cuando deshizo el lazo que cerraba el envoltorio, descubrió un reloj de bolsillo antiguo, una pieza que sabía había pertenecido al abuelo de Alonso. Durante un instante, el silencio fue tan profundo que ninguno se atrevió a romperlo. «Es demasiado», murmuró Rómulo, con una emoción que apenas logró reprimir. «No sé si», Alonso negó con un gesto que no admitía discusión. «Si alguien merece llevarlo, eres tú». Por un segundo, Rómulo apartó la mirada, incapaz de sostener aquel reconocimiento. Fue entonces cuando comprendió que, aunque se marchara, algo de él permanecería en aquel lugar. Mientras tanto, María caminaba por el pasillo que conducía al ala norte. Cada paso era un recordatorio de que acababa de cruzar un umbral que no tenía regreso. Durante años, había preferido callar, convencida de que la prudencia era la única forma de proteger su corazón. Pero aquella mañana, mientras escuchaba a Samuel confesar que también la buscaba, comprendió que la verdad era más poderosa que cualquier miedo. Y aunque ignoraba qué pasaría después, por primera vez sentía que estaba donde debía estar. Cuando se detuvo frente a una ventana, se permitió sonreír con un alivio que le humedecía los ojos. Mientras tanto, Samuel permanecía en la estancia vacía, con la respiración entrecortada. Sabía que no había dado una respuesta definitiva, que María merecía más que unas palabras inciertas, pero en su pecho latía un sentimiento que no necesitaba ser nombrado para existir. Durante un instante, cerró los ojos. Recordó la primera vez que la vio, con el cabello recogido y la mirada baja, y comprendió que su vida cambió en ese preciso momento. La culpa seguía allí, como un recordatorio de todo lo que había renunciado a ser. Pero también comprendía que el amor no era una derrota, era, quizá, la única victoria que le quedaba por conquistar.
Mientras Samuel permanecía con los ojos cerrados, la memoria lo arrastraba a momentos que había creído olvidados. Recordó la noche en que decidió colgar el hábito y abandonar la única vida que conocía. Recordó el frío de aquel pasillo vacío cuando entregó la llave de su celda y salió sin volver la vista atrás. Durante mucho tiempo, pensó que esa renuncia era definitiva, que ningún otro compromiso podría ser tan absorbente como aquel. Pero luego apareció María, y su presencia demostró que el corazón no entiende de pactos. Mientras exhalaba un suspiro que llevaba días conteniéndose, comprendió que, por primera vez, deseaba no huir. En otro rincón del palacio, Toño paseaba por el hangar intentando convencerse de que su pequeña farsa no era tan grave. Después de todo, pensaba, Enora nunca habría conseguido que Manuel se interesara si no hubiera sido él quien presentaba la idea. Pero en el fondo sabía que aquella excusa era endeble. Cada vez que Manuel lo miraba con expectación, un nudo se le formaba en la garganta. ¿Cómo te surgió la inspiración?, preguntó el joven, con esa curiosidad genuina que hacía todo aún más incómodo. Toño apretó los labios. Observando cómo se desmontan algunas piezas antiguas, y buscando mejorar lo que ya existe, improvisó con un aplomo que le sorprendió a sí mismo. Cuando Manuel asintió, convencido, Toño sintió un fugaz alivio, pero también un desasosiego que no conseguía acallar. Mientras tanto, Enora caminaba por los pasillos con un papel entre las manos. Había pasado toda la mañana revisando listas y anotaciones, mientras su mente volvía una y otra vez a la idea que había compartido con Toño. Nunca imaginó que él sería capaz de apropiarse de su trabajo, y sin embargo, cuando escuchó los rumores, no sintió sorpresa. Tal vez porque en el fondo siempre había temido que la ambición de Toño era más fuerte que cualquier lealtad. Cuando se detuvo junto a la ventana del ala este, apretó el papel con tanta fuerza que los bordes se arrugaron. Durante un instante, pensó en enfrentarlo, en exigir que reconociera la verdad. Pero luego, el cansancio pudo más que la rabia. Tal vez, se dijo con un suspiro, algunas batallas no merecen la pena. Mientras tanto, Alonso caminaba por la galería principal con paso más lento de lo habitual. Había entregado el reloj a Rómulo, y aquel gesto le había dejado una sensación de vacío extraño. Durante años, había sido el dueño de cada decisión, el responsable último de todo lo que ocurría en la finca. Pero esa mañana, mientras veía la emoción contenida en el rostro de su mayordomo, comprendió que la autoridad no basta para sostener un lugar como la promesa. Es el respeto, ese que no se exige, sino que se gana, lo que mantiene unidos a quienes la habitan. Cuando se detuvo frente al ventanal, se sorprendió a sí mismo deseando que Rómulo encontrara la paz que él no siempre había sabido brindarle. Mientras tanto, María caminaba hasta el ala donde Yana se ocupaba de organizar algunos enseres. La buscaba no porque esperara consejos, sino porque necesitaba compartir lo que llevaba tanto tiempo callando. Cuando la vio inclinada sobre un arcón, respiró hondo. Yana levantó la mirada y sonrió con un gesto que mezclaba sorpresa y complicidad. «Pareces nerviosa», comentó con suavidad. María se acercó despacio, intentando encontrar las palabras. «He hablado con Samuel», dijo al fin, y su voz sonó más temblorosa de lo que habría querido. Yana entrecerró los ojos, como si intuyera el resto sin que hiciera falta explicarlo. «¿Y qué ha pasado?», preguntó, apoyando una mano en su brazo. María cerró los ojos un instante. «Todo y nada», murmuró. «Le he dicho que lo amo. Y él, no me ha rechazado, pero tampoco me ha prometido nada». Yana no contestó enseguida, la miró con un afecto que no necesitaba explicaciones. «A veces», dijo al cabo de un instante, «la única forma de empezar es atreverse a decir lo que uno siente, aunque no sepa qué vendrá después». María suspiró con un alivio que le aflojó los hombros. Por primera vez desde que salió de aquella estancia, sintió que no estaba tan sola. Mientras tanto, Lope seguía soportando el interrogatorio del noble en la casa de los duques de Carril. Cada pregunta era un recordatorio de que su coartada pendía de un hilo. «Dices que tu madre era cocinera», comentó el duque, con un tono que no disimulaba la desconfianza. Lope asintió, procurando no mostrar el temblor que le sacudía las manos. «Sí, señor, en la casa de los marqueses de Villar». El noble enarcó una ceja. «Curioso, porque conozco a los Villar desde hace años y nunca mencionaron a una cocinera con tu apellido». Lope tragó saliva. En ese momento comprendió que cualquier error, por pequeño que fuera, lo delataría. «Mi madre se llamaba Carmen, pero quizá usted no llegó a conocerla», improvisó, con un hilo de voz que apenas logró sostener. Durante un segundo, el silencio se volvió insoportable. Mientras tanto,
Rómulo permanecía en la estancia donde Alonso le había entregado el reloj. Sostenía el objeto entre las manos con un respeto que pocas cosas le inspiraban. Durante toda su vida, se había considerado un hombre pragmático, inmune a sentimentalismos. Pero aquel regalo era algo más que un objeto. Era un reconocimiento que no había buscado y que, por eso mismo, le conmovía más. Cuando se sentó junto a la mesa, pensó en todo lo que dejaba atrás. En los rostros que había visto crecer, en las historias que se entrelazaban bajo aquel techo. Y comprendió que, aunque su tiempo allí llegara a su fin, algo de él seguiría viviendo en cada rincón. Mientras la tarde avanzaba, Samuel salió de la estancia donde había hablado con María. Caminó despacio por el pasillo, con una expresión que nadie le había visto. Los criados que se cruzaban con él se apartaban con respeto, intuyendo que aquel silencio no debía ser interrumpido. Cuando llegó al patio, se detuvo junto a un banco de piedra. El aire frío de la mañana le despejó la mente lo justo para que comprendiera que tenía que decidir. Podía seguir huyendo de lo que sentía, aferrado a una culpa que ya no le servía de excusa. O podía aceptar que amar a María era lo único honesto que había hecho en mucho tiempo. Mientras observaba las hojas secas que el viento empujaba de un lado a otro, comprendió que ya no quería mentirse. Mientras Samuel permanecía junto al banco de piedra, el viento le despeinaba el cabello y le traía recuerdos que no había pedido. Se vio a sí mismo en la sacristía, la noche en que decidió renunciar a los hábitos. Recordó el temblor en sus manos mientras firmaba los documentos que ponían fin a su vida como sacerdote. Entonces creyó que con aquel gesto enterraba su pasado para siempre. Pero ahora, mientras pensaba en María, comprendía que lo que había abandonado no eran solo las obligaciones de un ministerio, sino la ilusión de poder huir de sí mismo. Durante años, se había convencido de que era un hombre distinto, un hombre que no se permitiría amar. Ahora que la había escuchado decir en voz alta que lo amaba, todas esas certezas se le antojaban frágiles. Mientras tanto, en el hangar, Toño seguía intentando aparentar una tranquilidad que no sentía. Manuel parecía satisfecho con la pieza, pero cada vez que le dirigía una palabra amable, Toño sentía que la mentira se le incrustaba más hondo en la conciencia. Enora apareció en la puerta sin que él la viera. Durante unos segundos, se limitó a observarlo, intentando reconocer en ese hombre al compañero que tiempo atrás le había inspirado una confianza casi ingenua. Cuando Toño por fin la vio, su expresión se tensó en un gesto defensivo. Enora, murmuró, como si aquel nombre se le atragantara. Ella no contestó de inmediato. Caminó hasta quedar frente a la pieza que él presentaba como suya y pasó la mano por el borde con una calma que no engañaba a nadie. «Te has superado», dijo con un tono que a Manuel le pasó desapercibido, pero que Toño sintió como una puñalada. «Nunca pensé que llegarías tan lejos». Manuel miró a ambos, curioso por aquella tensión que no comprendía. «¿La conoces bien?», preguntó, con la inocencia de quien ignora la raíz de todas las historias que se cuentan a medias. Toño tragó saliva. «Claro», respondió con voz tensa. Solo que tenemos maneras distintas de trabajar». Enora sostuvo su mirada unos segundos más, pero luego sonrió con cortesía y se marchó sin añadir nada. Cuando la vio desaparecer por el pasillo, Toño sintió que el alivio de no haber sido descubierto se mezclaba con una vergüenza que no se sacudiría tan fácilmente. Mientras tanto, en la cocina, Vera se ocupaba de organizar el servicio de la cena. Su mente, sin embargo, estaba lejos de las listas y los cubiertos. Había escuchado los rumores sobre la conversación entre María y Samuel, y aunque no sabía qué se habían dicho exactamente, comprendía que en algún momento todos los secretos terminan por encontrar su momento para salir a la luz. Vera siempre había creído que la discreción era el valor más importante en una casa como La Promesa. Pero esa tarde, mientras alineaba los platos con una meticulosidad casi obsesiva, se preguntó si, a veces, guardar silencio no era más que otra forma de cobardía. En la Galería Norte, María caminaba de vuelta a sus tareas con una ligereza que no sentía en mucho tiempo. Cada paso era un recordatorio de que había dicho lo que durante tanto tiempo guardó bajo llave. No sabía qué haría Samuel, no sabía si su amor encontraría un lugar donde crecer, pero por primera vez, la incertidumbre no le resultaba insoportable. Al cruzar con Lope, que regresaba visiblemente alterado de su misión, se detuvo un instante. «¿Estás bien?», preguntó con preocupación sincera. Lope alzó la vista y parpadeó, como si regresara de muy lejos. «No lo sé», admitió con un susurro. «A veces siento que no soy la persona que todos creen». María sonrió con una tristeza que los hermanaba. «Ninguno lo somos»,
murmuró antes de seguir su camino. Mientras tanto, en casa de los duques de Carril, el noble continuaba interrogando a Lope. Cada pregunta era un escalón más en la escalera que podía llevarlo al descubrimiento. ¿Dices que sabes preparar conservas?, preguntó, con la voz suave de quien no se da por satisfecho. Lope asintió, intentando que sus manos no delataran el temblor. Sí, señor. El noble entrecerró los ojos. ¿Y qué proporción de vinagre usas con la fruta? La pregunta, absurda en apariencia, era una trampa sutil. Lope contuvo la respiración. Durante un segundo, su mente se quedó en blanco. Luego recordó las explicaciones que Vera le había dado, y respondió con un aplomo que no sentía. El silencio que siguió fue tan largo que le pareció que el corazón iba a estallarle. Pero cuando el noble se recostó en la silla sin replicar, comprendió que, por ahora, había conseguido salvarse. Mientras tanto, Alonso se reunió con Catalina en la biblioteca. Había decidido confiarle la gestión de varios asuntos importantes. Catalina lo escuchaba con una concentración que delataba cuánto le importaba no defraudarlo. «Sabes que no es solo un encargo», dijo Alonso con voz más baja de lo habitual. «Es una manera de decirte que confío en ti». Catalina alzó la vista con un brillo de emoción que no disimuló. «Lo sé», respondió. «Y no pienso fallarte». En ese momento, Alonso comprendió que la responsabilidad, compartida, se volvía menos pesada. En el ala donde Rómulo revisaba unos documentos antes de su partida definitiva, el reloj que Alonso le había regalado reposaba sobre la mesa. Cada vez que sus ojos se posaban en él, sentía un nudo en la garganta. Durante años, había creído que su labor era una especie de deber sin matices. Pero aquella mañana, cuando vio la gratitud de Alonso, comprendió que el respeto mutuo era más fuerte que cualquier orden. Mientras repasaba las anotaciones de su último inventario, pensó que, aunque se marchara, el recuerdo de lo vivido en la promesa permanecería mucho después de que él cerrara la puerta. En otro rincón del palacio, Samuel caminaba con paso lento hacia el ala donde sabía que encontraría a María trabajando. No tenía un discurso preparado. No sabía qué le diría. Solo sabía que no quería que pasara otro día sin mirarla a los ojos y decirle lo que su silencio había callado demasiado tiempo. Cuando llegó a la estancia, la encontró inclinada sobre unas mantas, concentrada en ordenar el ajuar. Durante un instante, se quedó en el umbral, observándola con una ternura que casi dolía. María alzó la vista despacio. Cuando sus miradas se encontraron, el mundo pareció detenerse. Samuel respiró hondo. «Necesito hablar contigo», dijo con un susurro que contenía toda su incertidumbre. Ella asintió sin apartar los ojos, consciente de que esa conversación lo cambiaría todo. Samuel dio un paso dentro de la estancia. Cada movimiento le parecía un acto de valentía que no sabía si estaba preparado para sostener. María dejó a un lado la manta que tenía entre las manos. Su corazón latía tan deprisa que pensó que Samuel podría escucharlo. Durante un segundo, ninguno de los dos se atrevió a decir nada. Fue él quien rompió el silencio con una voz que no parecía suya. «He estado pensando en todo lo que dijiste, y en lo que no me atreví a responder». María respiró hondo, con un temblor que le recorrió la espalda. «No tienes por qué decir nada si no lo sientes», susurró. Samuel negó con la cabeza. «No es eso, es que, durante tanto tiempo creí que amar era una traición a quien fui». Alzó la vista, y sus ojos brillaban con algo que no era solo tristeza. «Pero ahora comprendo que traicionarme sería fingir que no siento nada por ti». El silencio que siguió fue tan profundo que parecía una pausa en el tiempo. María sintió que todo su miedo se transformaba en alivio. No era una promesa, no era un juramento eterno, pero era la verdad, y por primera vez, eso bastaba. Samuel dio otro paso hacia ella. Cuando sus manos se encontraron, el contacto fue tan delicado que pareció que cualquiera de los dos podría romperse. «No sé cómo será el futuro», admitió él con un hilo de voz. «Pero quiero que lo intentemos. Quiero que, si fracaso, sea contigo». María sonrió con una ternura que le iluminó el rostro. «Yo tampoco sé cómo será», respondió. «Pero estoy cansada de vivir con miedo». Durante un instante, se miraron en silencio. Y en esa mirada estaba todo lo que habían callado, todo lo que habían deseado sin atreverse. Mientras tanto, en el hangar, Toño caminaba de un lado a otro con la mente en un torbellino. La visita de Enora lo había dejado con un amargo regusto que no conseguía tragar. Sabía que ella no lo había delatado solo por respeto a sí misma, no por compasión hacia él. Y ese silencio, más que un alivio, se sentía como una condena.
Cuando Manuel volvió para confirmar que presentaría la pieza como un proyecto importante, Toño asintió con un entusiasmo forzado. Mientras el joven se marchaba, comprendió que el reconocimiento obtenido de esa manera siempre tendría sabor a derrota. Con un suspiro, se sentó junto a la mesa, apoyó el rostro en las manos y deseó, por primera vez, no haber caído en la tentación de la mentira. En la casa de los duques de Carril, Lope respiraba con dificultad. El interrogatorio había terminado, pero el noble seguía mirándolo con una suspicacia que no necesitaba palabras. «No me fío de ti», dijo al fin, con una calma que le erizó la piel. «Pero por ahora te daré el beneficio de la duda». Lope inclinó la cabeza con un respeto que apenas lograba sostener. Cuando salió de la sala, se apoyó en la pared del pasillo, intentando recobrar el aliento. La misión, que al principio le había parecido una oportunidad de demostrar su valía, se estaba convirtiendo en un laberinto del que no sabía si podría salir indemne. Mientras se frotaba el rostro con las manos, pensó en Vera, en las palabras que ella le había dicho sobre la responsabilidad. Y comprendió que quizá era cierto. Asumir un papel falso siempre acaba por volverse en contra de uno mismo. Mientras tanto, Rómulo cruzaba el umbral del despacho de Alonso por última vez. El reloj de bolsillo reposaba en su chaleco, un recordatorio constante de que la gratitud no siempre necesita grandes gestos. Alonso lo miró con un cansancio que se parecía demasiado a la melancolía. «No sé si voy a encontrar a alguien que sepa mantener este lugar como tú lo has hecho», dijo con una voz baja que solo Rómulo podía escuchar. «No lo encontrará», replicó Rómulo con suavidad, «porque nadie más ha vivido aquí como yo». Fue la única concesión a la nostalgia que se permitieron. Cuando estrecharon las manos, comprendieron ambos que aquel momento era un adiós, pero también un reconocimiento mutuo que no desaparecería con la distancia. En la cocina, Vera organizaba la cena mientras su mente volaba lejos. Había visto pasar muchas historias, muchas pasiones prohibidas y muchas despedidas. Pero mientras observaba a María cruzar la galería con un brillo nuevo en la mirada, comprendió que hay verdades que merecen salir a la luz aunque lo compliquen todo. Cuando Lope regresó del servicio en la casa de los duques, Vera lo miró en silencio. Él no necesitó explicaciones, en sus ojos encontró el único juicio que temía. Y aunque ella no pronunció palabra, Lope sintió que todavía estaba a tiempo de hacer lo correcto. Mientras la tarde declinaba, Samuel y María permanecían de pie, uno frente al otro. No necesitaban decir nada más. En ese silencio, todo estaba dicho. Cuando él posó una mano sobre su mejilla, ella cerró los ojos. No era un beso. No era una promesa, era la certeza de que, a pesar de todo, habían elegido el mismo lado de la vida. A su alrededor, la promesa continuaba con su rutina. Criados que iban y venían, puertas que se cerraban, voces que se cruzaban en los pasillos. Pero para ellos, el tiempo se detuvo un instante, y en ese instante, comprendieron que el amor, cuando se dice en voz alta, no necesita justificaciones. Mientras tanto, Toño salió al patio con el aire de quien no espera redención. Enora estaba allí, contemplando el horizonte como si en él pudiera encontrar alguna respuesta. Cuando lo oyó acercarse, no se volvió. Toño se quedó a su lado, en silencio. Durante un momento, ninguno se atrevió a hablar. Finalmente, fue él quien rompió la quietud. «Lo que hice no estuvo bien». Su voz era apenas un susurro. «Pero no sabía cómo hacer que me vieran». Enora exhaló un suspiro que contenía más cansancio que rencor. «Entonces te perdiste», dijo con calma. «Porque si necesitas robar el mérito de otros para sentirte alguien, es que ya no sabes quién eres». No hubo discusión, no hubo excusas, solo una verdad que ambos aceptaron. Cuando cayó la noche sobre el palacio, cada rincón se llenó de un silencio expectante. La promesa respiraba como un organismo vivo, consciente de que aquella jornada dejaría huella. María y Samuel permanecían uno junto al otro, sin saber qué pasaría mañana. Pero con la certeza de que, al menos por esa noche, no tenían nada más que temer. Alonso, en su despacho, miraba el lugar que Rómulo había ocupado tantos años y comprendía que algunas ausencias no se llenan jamás. Lope, en su cuarto, repasaba cada mentira que había pronunciado y se preguntaba cuánto tiempo podría sostener su engaño. Toño, bajo la luna, cerraba los ojos con la amarga certeza de que nada borra la vergüenza de no haber sido honesto. Y así, en un palacio donde cada piedra guarda secretos, el amor, la traición y el arrepentimiento se entrelazaron una vez más. Porque en la promesa, nada permanece oculto para siempre, y cada verdad, por dolorosa que sea, encuentra